Seguimos, seguimos grabando entonces. Dale, ¿para qué voy a poner el...? Bueno, me parece que me voy a olvidar de las... Dale, dale ahí, me parece que estás como anfitrión. Ok, a ver, vamos de vuelta. Bueno, estábamos hablando del tema del desarrollo de una solidaridad nacional. Decíamos que lo que impedía el sistema liberal es justamente el desarrollo de una solidaridad nacional, ¿no? Y nos mantenía en una situación de individualismo compartimentado, sin acción social, sin conexión social con nuestra comunidad. Dice Perón, el sentido de solidaridad existe, como ya se ha visto, en todas las comunidades. De ahí que se puede hablar de solidaridad familiar, solidaridad sindical, solidaridad popular, refiriéndose a la solidaridad existente en la familia, en el sindicato y en el pueblo. Para lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación se requiere un mayor grado de solidaridad, de tal manera que abarque a toda la comunidad nacional. Este grado máximo de solidaridad hace posible consolidar la verdadera unión nacional. Por eso el general Perón afirma, no hay unidad nacional sin una efectiva y permanente solidaridad de todos los hombres y mujeres que integran la comunidad. Para conseguir la unidad nacional, lo primero es pensar con sentido nacional y luego actuar con sentido nacional. Es decir, que en primer término se debe lograr una conciencia nacional para poder llegar después a una perfecta solidaridad nacional. La unidad nacional, un segundo, perdónenme. Tengo que admitir a nuevos compañeros que quedaron rezagados. Ahí estamos, mil disculpas. La unidad nacional se obtiene por consiguiente mediante la evolución progresiva y el afianzamiento de la colaboración y cooperación de todos para el bien común y no por la lucha estéril y destructiva. Fíjense cómo se va conformando la idea del desarrollo de una solidaridad nacional. Esto que vamos a ver ahora, perdón que estoy medio en dos planos, porque estoy admitiendo compañeros para que ¿Qué tal? Esto está sacado de un borrador. Este texto es interesante porque ustedes saben, vieron que Perón ahí hablaba en el discurso de que se iba a promover la reforma de la Constitución. Bueno, existió un borrador de la posición justicialista que finalmente nunca, bueno, después vino el golpe, ¿no? Pero en ese borrador hay algunas ideas que ayudan a sostener esta idea de cómo lograr la solidaridad nacional desde el punto de vista institucional. Dice, ese equilibrio entre los distintos sectores que conforman nuestra comunidad organizada se obtendrá a través de la participación irrestricta en los órganos de gobierno. La participación se convierte así en el correlato de la justicia social, puesto que solo ella posibilita a cada uno el ejercicio de su libertad y al hombre su más completa realización. La herramienta principal de tal participación es la concertación de los intereses principalmente políticos, económicos, sociales, que ceden en ese acto parte de sus individualidades en beneficio del todo, es decir, de la nación argentina. La democracia integrada, aparecen nuevos términos, democracia integrada, supone una nueva estructura participacionista de la que deben ser desterrados los dos vicios principales de la democracia liberal, la demagogia y la oligarquía. En este sentido, todos los partidos políticos, como los gremios que constituyen organizaciones naturales del pueblo, estarán representados en la Constitución. Los primeros, a través del pluralismo político, expresan su voluntad por medio del sufragio universal, obligatorio y secreto.
Los segundos participarán en la consulta constitucional a través de los órganos que se determinan expresamente en este aporte. O sea, ya vamos viendo cómo va tomando forma el sostén de la nueva democracia. Ya no es solamente un gobierno elegido por el voto el que debe sostener y llevar adelante las grandes transformaciones de la nación, sino que lo que intenta el peronismo es unir en forma permanente, no cortada, no que hasta que no voto, no, en forma permanente hay una, por eso hablamos de autodeterminación. Hay una evolución de la participación política en forma permanente, armonizada, armonizada, donde todos van participando y construyendo la nación en su conjunto. ¿De qué forma? Bueno, Perón habla acá de la necesidad de integrar a las organizaciones sociales, a los gremios, como dice él, gremios de trabajadores, empresarios, culturales, lo que sean. Y para eso propone abrir el poder ejecutivo, que es donde realmente se define la conducción del país y se crean los planes de gobierno, a todo aquel que quiera participar. Recuerden que hay un planteo que previamente a esto hay que lograr el acuerdo político. ¿Para qué? Para que, digamos, terminar con el debate estéril. O sea, esta participación que convoca el peronismo debe ser posterior al acuerdo inicial, porque si no, no hay forma. Si no pasa lo que pasó con el lanzamiento de los consejos por parte de Alberto, que lo lanza con gran pompa y no duran nada. ¿Por qué? Porque el poder se discute en otro lado. Y por eso los gremios, por ejemplo los sindicatos, la única forma de participar a nivel de las grandes decisiones es meter a algún compañero como diputado en las listas, que eso no está mal, pero en realidad no resuelve el tema de la participación institucional de los gremios. Y por lo tanto, sin esto es imposible poner en marcha este proceso de incremento de solidaridades para alcanzar la solidaridad nacional. ¿Por qué? Porque la maduración política necesita, digamos, ponerse en marcha. O sea, por ejemplo, ¿de qué forma participan los consejos en la política? Participan gestando los planes de desarrollo. Y eso no suena a participación política, ¿no? En los términos de hoy. Bueno, justamente porque estamos acostumbrados que la política es imposición de un modelo del que gana. El planteo de Perón, en realidad, es que la política es la construcción común. Por lo tanto, por eso decía Perón que hay que el ordenamiento donde esa construcción creativa cede el marco sectorial, por ahí. Pero ¿por qué cede el marco sectorial? Porque sabe que va a ganar en el nacional, estratégicamente. O sea, hasta ahora los gremios están organizados para defender los intereses de los trabajadores. ¿Está mal? No, claro que no está mal. Pero ¿qué puede pasar si no se resuelve el problema nacional? Y pasa lo que tenemos ahora. Gremios perfectamente organizados, cada vez más pobres. Pese a que están perfectamente organizados, pueden ordenarse como paritarias, hay un Ministerio de Trabajo que los atiende, está todo perfecto y cada vez ganamos menos. ¿Por qué? Porque nacionalmente estamos perdiendo. Como nación estamos perdiendo. Por lo tanto, lo que hay que estructurar es una forma de participación política, donde los sectores cedan en función de la nación y que aprendan que a veces, digo porque esto ya se hizo, esto en la época de Perón, fue después del lanzamiento del segundo plan quinquenal, apareció el famoso Congreso de la Productividad. ¿Por qué? Porque Perón repartió lo que había, digamos, lo que la estructura económica del país tenía. Y en un momento Perón dice, bueno, muchachos, con lo que tenemos no alcanza. Hay que producir más, hay que gestar desarrollo. Entonces, pone en marcha el Congreso de la Productividad para ordenar los intereses sectoriales para producir un mayor desarrollo y distribuir mejor. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que esta sesión no era tan sencilla. Tanto los empresarios como los trabajadores, más los trabajadores, creo yo, fueron como si fuera una especie de paritaria ampliada.
No estaba en el sentido, como no estuvo ahora en la época de Alberto, la idea de ir como gremio a defender los intereses del gremio en coordinación con los intereses de la nación, donde a veces te toca ganar y a veces te toca perder, pero siempre vas a ganar en el largo plazo. Bueno, eso es la maduración política que Perón denomina alcanzar la solidaridad nacional. La solidaridad nacional es cuando todas las partes de la nación funcionan en función de sostener el proyecto nacional más que el sectorial. Respecto del acuerdo político previo que hay que lograr, que es lo que se llama la democracia integrada, vamos a ver ahora un segundo video, donde Perón habla de este tema. De paso les cuento que estos videos muestran al Perón, que la mayoría de las fuerzas políticas, salvo las nuestras, digamos, decían que era un Perón gagá, ¿no? El viejo Perón dominado por López Rega, Isabel, bueno, toda esa pavada, de paso nos ayuda a ver cuál era el verdadero Perón, ¿no? Así que vamos a ver 6 minutos de un Perón hablando de la democracia integrada, de este acuerdo fundacional. Que se consoliden esas estructuras para hacer un término que está muy en boga. ¿Cuál es el modelo de país que usted propone? ¿Qué veremos a esa Argentina? No se puede decir en este momento, y con 3 años de gobierno por delante, 3 años y pico, cuál será la estructura final a la que nosotros aspiramos. Por la simple razón que yo considero que este es un país que ha de ser gobernado de emergencia. El país está en un estado de emergencia y tendrá que ser un gobierno de emergencia. Ustedes, cuando terminó la guerra mundial, tienen los mejores modelos. Todos los países europeos quedaron destruidos. Italia, Francia, Alemania, que quedó en el suelo totalmente destruido. A ellos no se les ocurrió organizar un gobierno, un Reichstag. Se juntaron todos y dijeron, no, este es un gobierno de emergencia. ¿Por qué? Porque la vida del país está en una situación de emergencia. Y se pusieron, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que trabajar. Se organizó el trabajo, todo el mundo comenzó a trabajar. Después, casi 10 años después, comenzó el gobierno a organizarse regularmente dentro de las formas que actualmente tiene. En Italia fue exactamente igual. Y en Francia, cuando termina la reconstrucción, está la Tercera República. La Tercera República es una república socialista. Para reconstruirla tienen que abandonar el sistema y ponerse en un neocapitalismo sin el cual no hubiera sido reconstruida. Porque la habían destruido. Palabras, daría la impresión que usted piensa en ese gobierno de emergencia, no de un gobierno de coalición nacional, porque no se adapta un poco a nuestras fronteras, pero un gobierno de unión nacional. Exacto. ¿Es usted optimista respecto, completa enemigos políticos? Completamente. Yo he conversado con todos ellos. ¿Es usted optimista respecto, completa enemigos políticos? Completamente. Yo he conversado con todos ellos. Tenemos las diferencias naturales que el matiz político da en estas circunstancias, pero toda gente de excelente buena voluntad y sobre todo de gran capacidad, que no pueden perderse en un momento de emergencia en que el país necesita la inteligencia, la capacidad y la tenacidad de cada uno de los argentinos. Yo pienso que eso llevará a un gobierno que dentro de lo constitucional tendrá su presidente de la República, porque esa es la Constitución. El puesto de presidente de la República no es delegable, de acuerdo a la Constitución. Pero nada impide que el presidente tenga a su lado a todos los hombres que crea útiles para construir el destino del país. Y hacer crear un poco la institucionalización de lo que podría ser un gobierno de unidad nacional. Exacto. Que podría estar reflejado, por ejemplo, en la institucionalización de lo que usted denomina Consejo de Estado, por ejemplo. Exacto, sí. Yo dije Consejo de Estado por darle un nombre.
porque los consejos de Estado, usted sabe que tienen una larga historia, desde los consejos áulicos, que nosotros sabemos bien qué resultado dieron, hasta los consejos de reinos, que fueron los que se establecieron al salir de la Edad Media, que todavía funcionan en toda Europa. ¿Sí? Después se fueron convirtiendo a medida que los países se fueron cambiando los sistemas. Francia tiene su magnífico Consejo de Estado. Nosotros no necesitamos, en mi concepto, un Consejo de Estado con eso, con esa hermenéutica, ¿no? Sino un Consejo de Estado político. Allí es hasta económico. El Consejo de Estado controla la economía de Francia. Pero esas son, digamos, excrescencias constitucionales que se han ido realizando con el tiempo. Nosotros lo que necesitamos es constituir un organismo donde todos los dirigentes de los partidos políticos puedan coparticipar el Poder Ejecutivo con el gobierno, es decir, con el presidente de la Nación, que es por la Constitución el encargado del Poder Ejecutivo. Es el Poder Ejecutivo. Dice la Constitución, un ciudadano con el título de presidente de la Nación Unida. Entrar en el detalle de discutir. No, es que tampoco podría decirlo yo, porque eso dependerá de lo que digan los demás dirigentes. Exacto. Porque ¿saben lo que ocurre, general? Los dirigentes políticos y los partidos políticos están representados en la legislatura, donde evidentemente van a fijar sus posiciones. O sea, será muy difícil que haya dirigentes de los mismos partidos políticos dispuestos a un Consejo de Estado con un concepto de emergencia que no van a tener los dirigentes, pero que piensan en una vida política inmediata. No deben de estar en eso, deben de estar en su función que es legislativa. Claro. Ajá. En cambio, este es ejecutivo. Pero si nosotros cuando el presidente de la República va a tomar una medida, va a su consejo y le dice, señores, ¿qué les parece? Vamos a tomar esta medida. ¿El debate reproduce un debate parlamentario? No, bueno, es que no puede ser, porque no es allí la función parlamentaria, es la función ejecutiva. Se podrá discutir, si terminará por decir, bueno, que se haga una ley, se mande al Congreso, si quieren hacer una discusión más profunda. Pero hay actos del Poder Ejecutivo que debemos apoyar por todas las fuerzas políticas. Pero por otra parte hay un estado de emergencia que hay que penetrar muy claramente qué es el estado de emergencia nuestro. Salimos nosotros de una dictadura militar, no hay que olvidarse. Conformamos por primera vez un gobierno popular, después de muchos años de gobierno que no han sido populares. Y tenemos que defender. Y usted sabe que el peor enemigo de los gobiernos políticos han sido los políticos mismos. Ellos deben de estar de acuerdo y deben ser el elemento consolidado con el que consolide eso. El gobierno del pueblo. Y para que se consolide el gobierno del pueblo deben estar todas las fuerzas políticas decididas y de acuerdo. Bueno, muy bien. Perón hablando, ¿no?, de su acuerdo político para el conjunto. Fíjense la reacción de Tinderman, un hombre de una inteligencia en esa época extraordinaria, que no termina de entender la diferencia entre lo legislativo y lo ejecutivo. O sea, Perón está tratando de incorporar a todas las fuerzas políticas al Poder Ejecutivo para trazar este plan que decimos nosotros, estratégico, que permita incluir al conjunto. Digamos, ¿para qué? Para que la democracia no sea un enfrentamiento a ver quién llega al poder, sino que la democracia, porque si yo me pongo un acuerdo político estratégico amplio, pero un objetivo estratégico al fin, eso no termina con la democracia, porque ese objetivo, digamos, puede tener distintos senderos, distintos caminos. Entonces la lucha democrática va a ser cómo lograr alcanzar lo que todos queremos y que previamente fue acordado. Eso es una democracia integrada, es una democracia positiva, es un diálogo, no un enfrentamiento permanente. Es lo de Francisco con Fratelli Tutti, poner el diálogo en marcha, lo constructivo. Esa es la política nacional que pretendía poner Perón, sacándola del enfrentamiento electoral. Sigamos avanzando un poco. Acordar un modelo de nación con límites básicos y amplios que permitan la inclusión de todas las fuerzas políticas nacionales
y populares. Siempre va a quedar afuera la oligarquía, acordémonos de esto, ¿no? Se debe terminar con el enfrentamiento electoralista donde el acceso al gobierno es un terreno de disputa entre partidos sin la inclusión del pueblo y sus organizaciones naturales. Aislar a las fuerzas que pretendan mantener el privilegio de la creación de las políticas de Estado en manos de los partidos políticos liberales, porque hoy el sistema liberal lo que hace es dar el privilegio de la creación y de las grandes decisiones a la clase política, a la casta, según Milei, porque el oportunista de Milei acertó, digamos, en el rechazo de la gente a esta forma de hacer política, que lamentablemente el peronismo nos metimos ahí, ¿no? Nosotros, en vez de plantear una democracia distinta, terminamos en la democracia liberal y así nos fue. Digamos, se deben definir los principios básicos y una tabla de valores para definir lo malo y bueno, sobre lo que descansa el modelo de nación propuesto, para ordenar los nuevos ámbitos de participación popular y también para incorporar al resto de la comunidad por medio de la planificación adecuada. O sea, este acuerdo fundacional que plantea Perón también debe sintetizar los principios comunes. ¿Por qué? Porque acá lo que hay que democratizar es la forma de pensar, para que todo el mundo sepa, digamos, qué es lo que estás haciendo, cómo ves la realidad y cuál es tu tabla de valores. Porque se acabó el mundo ese donde se podía armar una plataforma para 4 años, y bueno, este es mi modelo, y si no te gusta, dentro de 4 años vemos, porque a la semana se prendió fuego todo, porque el mundo tiene un grado de complejidad y aceleramiento conflictivo que ya no permite ese tipo de instrumentación. Entonces las nuevas democracias deben tener otros acuerdos, poner en marcha para que los gobiernos tengan también el poder para ir adelante y para tomar las decisiones que sean necesarias. Pero para que eso pueda existir, tiene que haber una unidad entre la comunidad y el gobierno. Y esa unidad, la única forma de lograrla es transparentando la forma de pensar, para que todo el mundo sepa cómo vos pensás, lo que hacía Perón. Los planes quinquenales, todos los discursos de Perón arrancaba de los principios comunes, que era lo que lo unía a la gente. ¿Cómo es posible que el peronismo no hable de doctrina, ni hable de principios comunes? Ahí nos transformamos en liberales. Yo pregunto, ¿qué poder vamos a tener para resolver los problemas de la nación si no transparentamos a nuestra comunidad la forma que tenemos de pensar, nuestra doctrina interior, para que la gente sepa y nos apoye y ellos mismos puedan sumarse? Porque la idea de Perón es, y vamos metiéndonos en la parte institucional, como vimos un acuerdo de las fuerzas políticas, poner en marcha esta nueva forma democrática, que no sea un enfrentamiento agresivo, sino un diálogo constructivo, incorporar a los gremios a la construcción de los planes de gobierno y el plan de gobierno abriendo el Poder Ejecutivo para que esto sea posible, y que todo el mundo participe teniendo en claro cuáles son los principios que unen al conjunto. Porque esta es la gran lucha que hay que lograr, imponer los principios comunes. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que el peronismo haya abandonado el sentido de lo doctrinario? La única explicación es que no saben para qué sirve, como no comprenden tampoco el sentido de la nueva democracia. Y nos pusieron a todos en la misma bandeja, los enemigos de la patria y nosotros somos todos democráticos, tenemos la misma formalidad, digamos, y bueno, el país es una colonia, porque hemos aceptado un sistema de participación política que nos coloniza, impidiendo el desarrollo de las solidaridades que pueden provocar la unidad nacional. Por ejemplo, el sentido autodeterminante de la dirigencia política, que hoy son caudillos políticos, debe respetar, por ejemplo, Perón en Conducción Política, un tema que Antonio va a ver en las próximas clases, explicaba cómo funciona el dirigente político. El dirigente político hoy, los nuestros también, son caudillos. ¿Qué significa? Votame a mí, que yo te voy a resolver los problemas y te voy a explicar por qué. Y Perón planteaba que eso es una imposición. Perón decía, el dirigente peronista es un dirigente que lo primero que tiene que hacer es transparentar su forma de pensar al pueblo. Generar las instituciones para incorporar el pueblo a la acción política y después
mirar al pueblo, porque ya está supuestamente unido doctrinariamente a él, y como es dirigente, su responsabilidad es construir poder político. Muy bien, ¿cómo lo hace? Bueno, mirando la realidad y viendo de qué forma se puede sumar poder político. Que puede ser, qué sé yo, la construcción de un puente, la reconstrucción de un derecho, lo que sea. Eso va a gestar en el dirigente la necesidad de una teoría aplicada a eso que quiere construir. Y después, si puede, construirlo. Doctrina, teoría de forma de ejecución es el eje de la construcción del poder político. ¿Para qué? Para construir para ir construyendo la nación. Ahora, esa teoría que se va elaborando es una teoría que nos va a dar la solución para todos los problemas del futuro. No. Ese es el problema de las ideologías cerradas y preelaboradas, donde los pueblos no pueden participar. Siempre hay que dejar abierta la capacidad creativa del conjunto, para lo cual las teorías son para la aplicación concreta de lo que hay que hacer. Entonces, por eso la política es una sucesión de hechos concretos permanentes, todos totalmente distintos. Por lo tanto, solo lo doctrinario puede ordenar y hacerte madurar, te puede hacer más sabio para que vos puedas, ante los conflictos que van a venir, tener mayor capacidad para resolverlos. Porque también tiene que haber un proceso madurativo del conjunto. No esto que vivimos ahora, que maduran los dirigentes solamente, y maduran mal, porque maduran haciéndose cada vez más caudillitos, buscando de qué forma, viste, cagarlo al otro, y ver qué maniobra, digamos, de focus group tiene que hacer. Entonces te aparece, qué sé yo, te aparece Cristina, la carrió con crucifijo, para dar una idea, porque en un momento aparece la otra, la ministra de Gobierno haciéndose la Bukele, porque le conviene, en fin, todo un desastre. Entonces, yo esto lo voy diciendo para ir entendiendo lo que hay que cambiar. No podemos construir una nueva democracia con los dirigentes que tenemos actualmente. Fíjense, esto para entender lo lejos que estamos, ¿no? El Poder Ejecutivo debe ser ampliado por medio de consejos de Estado para incorporar a la acción ejecutiva de gobierno a las fuerzas participantes de la nueva democracia integrada. Una transformación de los actuales partidos políticos deben adecuarse para acompañar el proceso autodeterminante de la democracia integrada, para ir ajustando la evolución desde su identidad ideológica. Porque la política nunca es igual, hay momentos de expansión económica y momentos de contracción económica. O sea que hay momentos de, ¿cómo puedo explicar?, de profundización de derechos sociales, y va a haber momentos de profundización de derechos individuales, porque el individualismo es necesario para la creatividad. ¿Se entiende? O sea, un hombre que no tiene capacidad individual, por eso el peronismo es congeniar lo individual con lo colectivo, armonizar la creatividad individual y transformarla en una creatividad colectiva, que no es una cosa sencilla. Pero necesitamos un individuo cada vez con más capacidades. Y la idea de este crecimiento solidario es que también crezca el individuo, ¿no? Ahora, me falta hablar un poquito de la planificación y del Estado. 2 puntitos, nada más, y pasamos a la otra etapa, que es la toma del poder. Digamos, la planificación del Estado, ¿para qué es? Hay que entender esto, de que la comunidad organizada incorpora a los gremios a la acción ejecutiva. Hasta ahí estamos hablando de, por decirlo en términos peronistas, de cuadros políticos, o militantes, si ustedes quieren, participando de la acción política. Porque los gremios son todos militantes, son ciudadanos comunes, son ciudadanos que han decidido tomar una acción más comprometida y se han transformado en dirigentes. Ahora, ¿y el pueblo? Primer tema, porque hay un debate ahí que el pueblo tiene que ser todo militante, y no es así. El pueblo no va a militar nunca, en un 90% no va a militar, porque tiene que ser pueblo, el pueblo es pueblo. Ahora, ¿el pueblo tiene que estar organizado políticamente? Claro que tiene que estar organizado políticamente. Lo que pasa es que se confunde el término encuadramiento
con organización espiritual. Son dos cosas totalmente distintas. La organización espiritual de nuestro pueblo se da cuando se transparentan los principios políticos que llevan adelante la acción política de un país. Eso te va a permitir después planificar los compromisos de todos los organismos que llevan adelante el Poder Ejecutivo y transmitirlo al pueblo, como eran los planes quinquenales. Los planes quinquenales, ¿para qué servían? Para incorporar al esfuerzo y a la participación política al conjunto del pueblo, pero previamente hay que ponerse de acuerdo en los principios comunes para que todos los conozcan y se sientan imbuidos por ellos. Un poquito más del Estado. A mí me causa gracia cuando el Calígula de las Pampas, Milei, habla del Estado como el Estado opresor y presenta al peronismo como algo antiquísimo. Hay muchos micrófonos, Daniel. Hay muchos micrófonos abiertos. Muchos micrófonos abiertos. Ok. A ver si yo puedo... Deme un segundo. Gracias, Carlos. Muy bien, seguimos. El concepto de Estado del peronismo es absolutamente revolucionario. Porque el peronismo, para el peronismo, el Estado como está conformado hoy, desaparece. Porque el nuevo concepto de autoridad del peronismo hace que el Estado tengamos que ser todos. Esta unidad que plantea la unidad conceptual, estos acuerdos de la democracia integrada y la acción planificada del gobierno, debería estar sostenido. Por lo que Perón define el gobierno. Perón divide al Estado en dos partes, el gobierno y el Estado en sí mismo. El gobierno es lo que organiza las fuerzas creativas que van a tomar el compromiso de desarrollar los planes de la nación. ¿Quiénes están ahí? Por supuesto, el Poder Ejecutivo, obviamente, los consejos de Estado, el político y los consejos socioeconómicos. Todo eso articulado con el pueblo a través de la planificación. Todo eso es el gobierno. Todo en su conjunto, el pueblo también. Y el Estado es lo que va a ejecutar administrativamente lo que decida el gobierno. O sea que el concepto de Estado del peronismo es, para decirlo de una forma que le gustaría a Milei, es privatizarlo. Que todos seamos Estado. Digo esto para entender el sentido revolucionario de la comunidad organizada. Es la comunidad en su conjunto que es el Estado. O sea, el Estado va a estar al servicio del pueblo y el pueblo organizado, como conducción política, es el que va a tomar las decisiones. Bueno, quería hablar de esto y ahora vamos a pasar a la parte de la toma del poder. ¿Por qué hablo de la toma del poder? Porque todo esto que nosotros describimos tiene que ver con el deber ser de nuestra revolución. Pero obviamente no estamos ahí, estamos muy lejos de esto. Por lo tanto, el planteo es que nosotros debemos tomar el poder. Y obviamente no vamos a tomar el poder si nos presentamos como parte del sistema liberal, porque estamos dejando al pueblo afuera y nunca vamos a tener poder. El peronismo desde la muerte de Perón cayó en la idea de pelear por el poder que te brinda una colonia política, como es la Argentina, con una comunidad totalmente manipulada, con una comunidad que ha sido atacada durante décadas por un discurso individualista del liberalismo, absolutamente antisolidario. Bueno, así no fue. Entonces acá lo que se ha perdido es el sentido del enemigo. Por eso cuando nosotros estamos en la misma bandeja, Milei, Macri y nosotros, es que algo está funcionando mal. El peronismo no tiene nada que ver con esta democracia. Es otra cosa, y desde sus inicios fue así. Yo mire, siempre pongo el ejemplo de la Secretaría de Trabajo y Previsión, a pesar de que pasaron muchísimas décadas. Cuando Perón convoca a sus trabajadores, los convoca a crear una nueva democracia, ni siquiera estaba planteado en la perspectiva de ganar una contienda electoral, como después la ganamos.
El poder de Perón surge cuando él convoca a su pueblo a construir una nueva democracia. ¿Y qué le pide a sus trabajadores? ¿El voto? No, les pide la movilización activa, que para esa época era un compromiso sumamente duro, porque en aquella época de la Secretaría de Trabajo y Previsión, la movilización activa solamente se daba en los mitines o cuando se prendía fuego todo, ¿no? Que no era una movilización productiva. Entonces, ese poder que fue desarrollando Perón fue lo que después se eclosiona el 17 de octubre. Y ese poder después Perón lo pone en marcha para ganar la elección. Pero el poder no se lo da a la organización para ganar la elección. Es más, le dio mucho más dolores de cabeza que cosas a favor, la introducción de los partidos que participaron de la primera elección. Con esto, ¿a qué voy? ¿El peronismo tiene que organizarse para qué? ¿Para ganar la próxima elección? No. Nos tenemos que organizar para poner en marcha una nueva democracia y convocar a la gente a que nos acompañe, explicando que si no lo hacemos, vamos a hacer una democracia colonial siempre divididos y enfrentados. Entonces, el primer punto para reconstruir nuestro movimiento es ponernos de acuerdo qué es lo que queremos. Nosotros proponemos que sea una democracia justicialista, la comunidad organizada, la democracia integrada, busquen el nombre que quieran, pero no la liberal. No tenemos nada que ver con la democracia liberal. Muy bien, entonces nos ponemos en marcha para construir una nueva democracia. Automáticamente cambia todo el sentido de quién puede participar en esta lucha. Todos aquellos que quieran liberarse y estén de acuerdo con el sentido de la propuesta del peronismo para construir esta democracia. Cualquiera, todo, en cualquier momento. No tiene que ver con la próxima elección, tiene que ver para siempre. No nos organizamos para ganar la próxima elección. Nos organizamos para construir una nueva Argentina, una nueva democracia. En ese camino podemos ir a la lucha electoral, por supuesto, no somos tontos. Hemos sido varias veces gobierno. Por lo tanto, hay que dar la lucha electoral, pero nosotros no nos podemos organizar para la lucha electoral, encima asumiendo que esta es la democracia correcta. Porque ¿qué termina pasando? Termina pasando que nuestra mística se transforma en una mística liberal. ¿Para qué se organizan los liberales? Para hacer gobierno. Es una carrera para estar dentro de un funcionariado, que es lo que nos pasa ahora. Yo veo con dolor cómo miles y miles y miles de jóvenes, que fue una alegría enorme, se acercaron al peronismo, y los hemos transformado digamos, en liberales. Esto me da una profunda pena, pero bueno, pero esto se puede reconstruir de otra forma. Aparte, cuando yo hablo de la visibilización del enemigo, es que como nosotros adoptamos lo que al enemigo le conviene, me dice, bueno, estos peronistas no tienen remedio, y somos todos democráticos. Cuando el peronismo, mi idea es que cuando el peronismo se ponga en marcha para construir una democracia distinta, ahí van a aparecer los enemigos. Ahí van a sacar a relucir sus ideas. Porque uno de los problemas que tenemos cuando asumimos la democracia liberal es que tenemos que inventar otro enemigo, porque bueno, la política se hace contra un enemigo. Y no funciona así el peronismo. El peronismo nunca tuvo un enemigo. Y quiero explicar esto para que se entienda. El peronismo siempre tuvo un objetivo para hacer una nación distinta, para liberarnos. Nuestros enemigos son los que se nos opusieron a nosotros para impedir que logremos nuestros objetivos. Nosotros no construimos política también en contra de un enemigo. Nosotros construimos política a favor de la nación argentina y serán nuestros enemigos los que se oponen a nosotros. Para que se entienda el sentido de la visibilidad que proponemos. Bueno, yo creo que más o menos he tratado de avanzar en todo lo posible. Y acá sí, acá terminan los carteles. Así que bueno, este es el concepto. Quiero terminar esto con una convocatoria a la construcción de una nueva democracia, ¿no? Esta es la síntesis de lo que la Fundación va a trabajar este año, y también con Antonio y la Escuela Superior Peronista. Nuestra idea es empujar a la idea de convocar a la construcción de una nueva democracia, a construir
la comunidad organizada. Por lo tanto, nos debemos dar a la tarea de explicarla y explicar las diferencias. Así que bueno, hasta acá, compas, abrimos el debate. Compañero que quiera preguntar o participar, tiene que desmutearse nomás y... Daniel pide la palabra. Bueno. ¿Vos querías hablar, Carlos? ¿Quién? Daniel, que dice Daniel Adriana. Están muteados, me parece. Ah, a ver. Pará. Pará. Ahí va. Federico levantó la mano. Ahí estás, Daniel. No, ahora no. ¿Qué pasó? Pará, Daniel, que no se escucha. A ver. Dame un segundo. No, Daniel no está muteado y no se le escucha. No se le escucha, no sé. Dale, Federico, mientras... Hola Antonio, hola Daniel, buenos compañeros. No, volviendo a una expresión que tuviste hoy, Daniel, que la quería ampliar, esta cuestión que dijiste el tercer Perón, para los sectores que no vienen del peronismo era el Perón Gagá, qué sé yo. Yo creo que también para muchos sectores que están en el peronismo, esa cuestión de borrar esa parte de la historia del peronismo, han dicho también del Perón Gagá, porque hay muchos propios que hemos discutido por esas cuestiones de que, por no retomar esta cuestión que vos bien decís, de la democracia popular, de la doctrina, las tres banderas, hasta han descalificado al general en ese último periodo de su vida. Es lamentable, pero es muy cierto. Sí, yo creo que es más por incomprensión, Fede, ¿sabes? No por mala intención. El peronismo, acordate que para mí el peronismo, digamos, yo tengo una frase, Rosas, perdón. Por estúpidos o por malados funciona igual. Sí, sí, bueno. Estúpidos o por malados funciona igual. Sí, correcto, tal cual. Pero, digamos, para entender esto, yo siempre pienso que José María Rosas decía que Rosas era un tipo del siglo XX, del siglo XX en el siglo XIX, y Perón, digo yo, es un hombre del siglo XXI en el siglo XX, ¿no? Fue un hombre del siglo XXI en el siglo XX, por eso muchas de las cosas no se entendían. Pero yo ahora a los compañeros les comento, vuelvo a insistir con el tema de China, están apareciendo en otras partes del mundo cosas que están funcionando parecidas a lo que quería Perón. Lamentablemente son de otra cultura, de otra filosofía, pero Perón tenía razón. El mundo, las nuevas democracias se van a sentar sobre preceptos filosóficos más que ideología. Y Occidente, si no lo resuelve, no le va a ir muy bien, que digamos. En el chat hay un compañero que dice perdón por mi escepticismo. No, Eva Grosser, perdón, una compañera. Perdón por mi escepticismo. ¿Cómo lograr que la oligarquía se solidarice con sus explotados? ¿Cómo hacer para que una parte de sus ganancias la usen para crear nuevas fuentes de trabajo? El capitalismo se sostiene en una contradicción irreconciliable. No, bueno, justamente nosotros dijimos que siempre la oligarquía va a quedar afuera. El gran acuerdo como nación es para todo aquel que quiera, pero nosotros sabemos, nosotros no le prohibimos a nadie que se sume. El peronismo, digo, pero todos sabemos que la oligarquía no se va a sumar. O sea, la oligarquía está fuera de este esquema, es nuestro enemigo. O sea que el planteo de la unidad va a ser unir a todo lo posible justamente para enfrentarla.
¿no? Sí, sí. Eduardo Sí, López. compañero. Eduardo, Compañero. Eduardo López. Sí, gracias. Buenas tardes a todos y todas. Yo le quiero agregar algo a lo que acaba de comentar Daniel, justamente porque yo había contestado precisamente a la compañera que había planteado esto del escepticismo. En realidad, uno a la oligarquía puede someterla a la voluntad popular si el pueblo tiene el poder necesario y suficiente. Por supuesto que con métodos liberales nunca vamos a alcanzar ese poder necesario y suficiente. Vamos a hacer una democracia colonial en la cual la oligarquía va a tener más poder que quienes pretendemos llevar adelante un proyecto nacional y popular, en el caso nuestro el peronismo, ¿no? Por eso me remito a que ese escepticismo en parte lo entiendo, porque uno tiene la visión de una realidad absolutamente liberal por parte de muchos, o de la mayoría de nuestros dirigentes. Y eso se da en todos los niveles. Acá con Daniela muchas veces conversábamos, yo tuve la experiencia de ser congresal en la provincia de Buenos Aires, y ahí ya sea con Espinosa, con otros que presidían una etapa donde pasaron varios, presidiendo el Congreso partidario del distrito más importante de la República Argentina, que es la provincia de Buenos Aires, incluido Máximo Kirchner. Y el concepto de democracia popular debiera ser aplicado desde, empezando, digamos, como dicen, la calidad bien entendida empieza por casa, desde las estructuras mismas del PJ en la provincia. En realidad el congresal para lo único que servía, compañeros, era para dar quórum, para tener más de 800 votos para poder largar el Congreso y poder aprobar todas las cosas que habían sido aprobadas y arregladas y concertadas en una mesa de 20, 30 compañeros de conducción del PJ de la provincia de Buenos Aires. Por eso incluyo a Máximo Kirchner, que supuestamente era lo que le iba a dar nuevos aires renovadores al PJ, y para nada cambió esa realidad, para nada cambió esa realidad. Es decir, que el proyecto de participación popular, la democracia social que plantea Perón, es absolutamente incomprendida por la mayoría de los dirigentes, que ni siquiera en las estructuras en la cual se mueve el activismo, la militancia, son capaces de propugnar una participación. Imagínense en relación al pueblo, a las masas populares, mucho menos. Así que Muy bueno, bien. es eso, ¿no? Está primero... Luciana Silva. Después está Lorenzo. Luciana, desmuteate. Gracias Antonio. Soy Héctor Caso Silva. Lo que pasa es que la Perdón. compu es de mi hija. Al principio estaba identificado como Cacho Tucma, pero después al unirme a la reunión aparecí como con el nombre de mi hija. Perdón, sí. No, por favor, Dale. está todo bien. Bueno, la verdad que yo venía observando desde hace un tiempo cómo vino evolucionando el peronismo desde los 90 a esta parte, y yo le venía sosteniendo a los compañeros que debíamos darnos la discusión por qué venía pasando dentro del peronismo, que venía evolucionando conforme a la doctrina, conforme a todos los estamentos del peronismo, ¿no? Y sin conocer mucho de la doctrina, sin profundizar en nada de eso, yo observaba eso, de que veníamos involucionando, que cada vez el dirigente que se decía peronista era menos peronista, y una de las cosas que yo sostenía era que cómo convencemos a no sé cuántas generaciones de los 70, 80, esta parte, que han recibido o han mamado un antiperonismo de los que supuestamente eran peronistas. Y ahora lo estoy entendiendo, ¿no? Con esta clase y con lo que recibí la clase anterior, vengo entendiendo todo esto con respecto a lo que es la democracia liberal y todo lo demás, ¿no? Así que, por un lado, yo les agradezco, estoy muy agradecido por esto, porque abre una luz de esperanza a la militancia, abre una luz de esperanza al pueblo, abre una luz de esperanza, digamos, a Argentina. Sabemos que esto es un largo camino por recorrer,
que nosotros somos los menos importantes, pero que debemos aportar lo más que podamos para que ese camino se allane y sea productivo y constructivo para sobre todo las generaciones nuevas que vienen, y todo esto, ¿no? Así que yo les agradezco, quería expresar esto, les agradezco infinitamente todo esto, primero a Lorenzo que me invitó a sumarme a este curso, a estas clases, y a ustedes por el tiempo y por volcar toda su capacidad, todo su conocimiento, toda su experiencia y su sabiduría para que nosotros podamos recibir y volcarlo en el medio en que nos movemos. Así que era esto nada más lo que quería expresar. Muchas gracias. Gracias a vos, compañero. Lorenzo, desmuteate en Sí, todo caso. sí, compañero, la verdad es que escuchando estas charlas, cada vez queda más claro cuál es la situación, digamos, de la idea que quería Perón hacia el pueblo argentino. Y evidentemente han pasado los años después de su muerte, y lo que creo que menos se hizo fue comprender lo que Perón quería. ¿Por qué digo esto? Porque simplemente lo han transformado en un partido liberal más. Si hoy observamos en todas partes del país que el movimentismo ha desaparecido. Estamos los peronistas dispersos, hagamos de cuenta que hemos pateado un hormiguero y estamos todos desorientados. Y bueno, esto es lo que hay que reconstruir. Y ustedes acá en esta charla son muy claros, muy pero muy claros. Y la verdad que yo los instaría a ustedes a que no dejen de hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque uno ha leído mucho y la interpretación que uno pueda tener en la lectura es de una forma, según su saber y entender. Escuchando gente como ustedes y otros compañeros, porque también estamos conectados con otra gente, y la verdad que uno se va enriqueciendo con, digamos, los conocimientos que cada uno va aportando. Yo creo que la tarea es muy ardua. Yo creo que se necesita mucha valentía, mucha constancia, mucho convencimiento. Y creo que lo que se logra en estas clases de charlas es justamente esto, el convencimiento. Acá nosotros en Tucumán somos un grupo, somos varios que estamos conectados, y cuando no nos conectamos sabemos que está grabada la audiencia, entonces después nos juntamos y la vemos de nuevo. Yo les quiero comentar que es algo muy esclarecedor, pero fundamentalmente son las cosas que se van diciendo en el desarrollo de la charla para el esclarecimiento, porque la confusión que existe es extremadamente grave. Los compañeros, si cabe la expresión de lo que voy a decir, hay que volver a leerlo a Perón, les digo yo. Entonces, y esta es una tarea muy ardua. Entonces yo les agradezco y les felicito, y los felicito a todos ustedes, porque a nosotros, que estamos un poco a la distancia, nos permiten tener herramientas muy, pero muy importantes, y también para el desarrollo de nuestra actividad, que es el convencimiento. Yo creo que lo tenemos que empezar a juntar a todos los peronistas de a uno, porque cuando los traemos a las reuniones son más liberales que los liberales, ¿no? Así que les agradezco mucho, y bueno, seguiremos en contacto, por supuesto, y esto es muy bueno. Los felicito. Gracias, compañero. Ya, gracias. Bueno, llevamos 1 horita y media. Si no hay otra pregunta, otra inquietud. Daniel, otra... seguís sin, qué lástima, no puedo.
No se escucha. No se le escucha a Daniel Adriana. Y estás desmuteado, no sé. Está desmuteado, se ve que hay algún problema técnico ahí. Porque no se le escucha, ¿no? Qué lástima. Bueno. Escribí la pregunta, Daniel Adriana. Escribíla. Claro, escribíla en el chat. Escribíla. Mientras le digo al compañero que en realidad aparte de tener convicciones, con Antonio tenemos dos características que promueven esto. Somos jubilados y setentistas, o sea, más quilombero no se consigue. Ya me di cuenta. No pierden la costumbre. No. Pero además convencido de que nos falta mucha tarea de formación, como hizo Perón siempre a través de la persuasión, ¿no? ¿Por qué no anunciás, Antonio, la próxima clase? Sí, la próxima clase vamos a tratar de compartir con los compañeros esto de la conciencia, la cultura social, la conciencia social, la solidaridad social que nos llevaría a la unidad nacional. La tarea que vos mencionabas hace un rato, Daniel, de que deberíamos tener nosotros, primero adquirirla nosotros y después desarrollarla en el ámbito de nuestra militancia, partiendo de que para Perón lo único que construye es el amor, ¿no? O sea, el amor como fundamento de toda nuestra tarea que nos lleva a la cultura social, o sea, el cultivo de lo que tenemos como seres sociales. Eso nos lleva a la conciencia social en el sentido de sentirnos parte de nuestra comunidad. El sentirnos parte nos hace solidarios y el hacernos solidarios a nivel nacional nos debería llevar a la unidad nacional, que está en el capítulo 3 de Sociología Peronista, un desarrollo de este tema, ¿no? Que lo pueden ver ahí los compañeros, que está en la página web escuelasuperiorperonista.com. Bueno, compañero Daniel, te damos por perdido. Estás ahí. Sí. No hay Bueno. Bueno. Nos vemos entonces. Nos vemos. Gracias a todos por estar y nos vemos en la próxima a cargo de Antonio. Bueno, cualquier cosa, siempre estamos atentos a cualquier inquietud, siempre proponiendo la posibilidad de formar escuelas en cada uno de los ámbitos siguiendo el plan de la Escuela Superior Peronista. Gracias, compañero. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Chao, compas. Chao, chao. Gracias.